If you don't come play with us, then we will kill you. Hola a todos, bienvenidos al día número 9 del mes paranormal. En el video de hoy les traigo un hilo de Twitter muy interesante que creo que les va a gustar mucho y se llama Los Niños de Cenizas. Este hilo fue compartido por la cuenta de Twitter @josebordón. Les voy a dejar el link en la descripción por si quieren checarlo y lo subió hace 23 horas. Santa Cruz es un pueblo pequeño y tranquilo del estado de Aragua en Venezuela. Sin embargo, como toda comunidad, tiene verdaderas historias de terror. En este primer hilo del mes misterioso sentirás un escalofrío al conocer a los niños de cenizas. En el pueblo el símbolo de la cruz se encuentra en varios lugares específicos. Una de las más conocidas es la capilla ubicada en la carretera nacional Santa Cruz-Cagua. Fue creada a principios del siglo XX y la consideran la protectora de todos los viajeros que deciden adentrarse por las noches en esa carretera. De igual manera, esta es una línea divisora importante entre los municipios Sucre y Lamas. Dicha capilla ha sufrido algunas transformaciones. Aún así ha conservado sus rejas originales. En los años 80, el artista aragüeño Claudio Castillo pintó la primera versión de los ángeles que acompañan la cruz, y en esa misma década se inauguró la urbanización La Capilla. Un colega llamado Carlos Rodríguez me contó un relato aterrador sobre Santa Cruz y esta capilla. Él trabajaba en una institución educativa de este pueblo, y esa historia se la contó un estudiante de cuarto año. Una mañana, Carlos presentó una estrategia literaria llamada Leyendas en la Herradura, y consistía en que cada estudiante debía contar una historia ambientada en esa localidad. El conversatorio lo hicieron en una casa colonial ubicada en la vía hacia Palo Negro. Eran aproximadamente 30 estudiantes y 7 representantes. Varios estudiantes contaron sus historias tomando en cuenta elementos aterradores y folclóricos. Mientras avanzaban llegó el turno de Montserrat, una muchacha de 16 años. Ella se puso de pie y comenzó a narrar lo que al principio parecía un relato inofensivo. La historia que les contaré en presencia de mi mamá le dio un antes y un después a mi familia. En 1988, mi abuela Betania y mi tía María Inés eran ayudantes de la iglesia Nuestra Señora de Montserrat. Salían a atender y a organizar todo lo relacionado con los servicios eclesiásticos. Después del Día de la Cruz de Mayo, el cura les pidió que ayudaran a limpiar varios altares, entre ellos la cruz en la salida hacia Cagua que tiene unos ángeles pintados. El cura, al mirarlas con detenimiento, les indicó de manera insistente: limpien las ofrendas, pero por amor a Dios, no muevan unas figuras de madera que están sobre la mesa. De esas figuras no se conoce nada, aunque muchos los relacionan con el último incendio de Santa Cruz, que fue hace muchos años. No se preocupe, padre. Mañana todo quedará limpio y por supuesto, no tocaremos esas figuras, recalcó mi tía. Al día siguiente, mi tía y mi abuela llegaron muy temprano a la capilla. Comenzaron a limpiar el espacio. Estaba hecho un desastre. Mi abuela Betania, al ver los muñecos, comenzó a detallarlos. Eran 4. Estaban medio quemados y representaban a 2 niños y a 2 niñas. «¿Qué imágenes más feas?», dijo mi tía. «Bueno, por algo deben estar ahí. Parecen de la época colonial, cuando las hacían de pura madera», recalcó mi abuela. «Vamos a ponerlas debajo del altar. No me dan buena espina. Recuerda lo que dijo el padre. Es mejor dejar eso así». «Ay, mamá. Es un momentito nada más, después las ponemos donde van». Mi abuela levantó los hombros, pero no dejaba de recordar las palabras del cura. La capilla de la cruz quedó limpia y organizada, las flores y las ofrendas en su sitio, pero las 4 figuras todavía se encontraban ocultas en el piso. Por extraño que parezca, a las 2 se les olvidó ponerlas de vuelta en su lugar. Cuando terminaron, mi abuela y mi tía salieron directamente a su casa para hacer el almuerzo. En la tarde agarraron la carretera vía Acagua y pasaron varias horas en casa de mis otros tíos. Más tarde, como a las 9 de la noche, tomaron la vía hacia Santa Cruz. Cabe destacar que para entonces esa vía era un camino de árboles. Al igual que en la actualidad, a esas horas es solitario y oscuro. Al entrar por esa carretera, mi abuela prendió la radio y puso una emisora. Una canción de Julio Jaramillo sonaba. Todo estaba tranquilo. La situación se puso insólita, porque al avanzar la canción comenzó a repetirse una y otra vez.
Mi tía y mi abuela se sentían incómodas. La canción seguía repitiéndose y notaban que pasaban por el mismo lugar, y no veían el puente divisor entre los municipios Lamas y Sucre. Cabe mencionar que el tiempo desde la entrada de Cagua es de 10 minutos, y en algunos casos hasta menos. Ellas sabían que estaban siendo víctimas de un juego de la noche y la carretera. Después de 1 hora y media, asustadas y rezando, comenzaron a identificar el puente y la entrada del túnel de árboles. En ese instante ambas suspiraron. Cuando estaban cruzando, mi tía frenó de golpe. Al frente de ellas y en toda la pequeña curva, habían 4 niños llorando. Mi abuela espantada gritó: «Sigue, mija, que ellos no parecen de este mundo. Mamá, quién sabe si es una misión divina. Por algo nos pasó eso en la vía. Además, nosotras estamos con Dios». Mi tía siguió y orilló más el coche. Lentamente se acercó a los 4 niños, quienes lucían sus ropas sucias y tampoco se distinguían sus caras porque estaban llenas de cenizas. «Ayúdenos, nadie se para por aquí. Me imagino que creen que somos espantos. Estamos asustados. Mi mamá nos corrió por culpa de don Roberto, su novio. Ella no nos quiere. Dice que somos unos animales». «¿Cómo llegaron hasta aquí? ¿Esto es muy peligroso para ustedes?», preguntó mi tía. «Salimos corriendo por los matorrales, porque el patio de la casa se estaba quemando, y sabemos que fue ese don Roberto. Como no nos íbamos, él prendió las cañas que están detrás de la casa», dijo una de las niñas más grandes. «Por favor, déjenos en la capilla de la cruz, la que tiene unos ángeles pintados. Nuestro padre vive cerca, y él sí nos quiere». «Dios mío, súbanse, claro que sí. Los dejaremos por ahí. Van a estar bien. Traten de no ensuciar los asientos», dijo mi tía mientras mi abuela le hacía una de sus miradas contundentes. Los niños se subieron al auto. Mi tía siguió el camino y a mi abuela Betania le costaba ocultar su incomodidad. Ella sentía una energía inquietante de parte de esos niños, sin olvidar su olor parecido al ganado. El radio siguió sonando. De pronto, uno de los niños se levantó del asiento y apagó el reproductor. Se sentó de nuevo y dijo: «Como ustedes nos han ayudado, queremos cantarles una canción, o mejor dicho, un trabalenguas en agradecimiento». Los 4 niños comenzaron a aplaudir. Sus voces se escuchaban distorsionadas y perdidas en un eco de ultratumba. El 1 sigue al 2. «Toma la cuerda, muertas piertason». El 2 sigue al 3. «Hágale un nudo, muertas piertabon». El 3 sigue al 4. «Brinca en el banco, muertas pierpatón». El 4 sigue al 5. «La cuerda entra en la cabeza, muertas piermilin». El 5 sigue al 6. «Plus van piertason». «Salten». Los 4 niños comenzaron a reír de manera frenética. Mi abuela se puso nerviosa y les gritó: «Ave María Purísima». Cuando iba a voltear, ellos con las manos le agarraron la cara e impidieron girar la cabeza. Mi tía miró al retrovisor y este se quebró por completo. La niña más pequeña dijo con una voz suave: «Ya no nos pueden ver». «¿Cómo es eso? Se me bajan del coche ya», gritó de nuevo mi abuela. Ambas hicieron lo posible para voltear. Las fuerzas de esos niños eran descomunales. «Bueno, la verdad es que solo nos podrán ver cuando ustedes estén muertas». El 6 sigue al 7. Esto significa: «Muertas piertason». La risa de los niños se hicieron uno, como si el mismo Satanás estuviera riéndose. «Se me bajan», gritó mi abuela, y mi tía nerviosa paró el carro en medio de la oscuridad. Los niños comenzaron a llorar, mientras sus llantos lentamente se transformaban en rugidos de animales salvajes. Mi abuela me cuenta que parecía una estampida en la parte de atrás del coche. Elefantes, tigres y cochinos. Los sonidos eran impactantes. Mi abuela se orinó de los nervios, y mi tía en tanto rezaba y seguía intentando voltear. Era un magnetismo más fuerte que ellas. «No nos pueden ver porque se pueden convertir en cenizas». Mi tía sacó fuerzas y por un instante logró voltear. Mi abuela notó su cara de horror. Jamás había visto a su hija así. En un ataque de nerviosismo, mi tía Marinés aceleró. Al pasar por la capilla de la cruz en la entrada del pueblo, los llantos y ruidos de animales dejaron de escucharse. Ellas lograron voltear y en la parte de atrás no había nadie. Siguieron el camino agradeciendo a Dios y pasando el susto. Sin embargo, cuando mi tía intentó bajar la velocidad, los frenos no le dieron. Una situación aterradora surgió al ver que el volante giró solo y se impactaron contra la pared de una esquina. Mi tía falleció a los minutos y mi abuela Betania quedó inconsciente. A las semanas del accidente mi abuela se recuperó
y con desesperación les contó a mis tíos y a mi mamá la verdadera historia. Jamás olvidaron su encuentro mortal con los niños de cenizas. Es tanto el dolor que siempre evitan mencionarlo, aseguró Montserrat. Parece que estos espectros infantiles se relacionan con las primeras quemas del pueblo durante la Guerra Federal. Sumando a esta historia, algunos habitantes de Santa Cruz aseguran que en la carretera se ven las ánimas corriendo, como si estuvieran escapando de un gran incendio. Las carreteras tienen historias sorprendentes, donde algunos seres de otros planos son los verdaderos dueños. Los niños de cenizas nos dejaron la siguiente reflexión. Si volteas, te convertirás en cenizas, en un alma condenada a las tinieblas y en el secreto más oscuro de tu familia. Y bueno, eso es todo por el hilo, espero que les haya gustado mucho. Déjenme su opinión en los comentarios y si tienen alguna experiencia similar o alguna experiencia justo en este lugar. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Gracias por el video, les mando un beso enorme y nos vemos mañana. Bye.